Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ir con otro tema. Este tema es el de retinopatía vascular, en concreto la retinopatía diabética o RD, lo veréis así con esas siglas. Y vamos a hablar de ella, puesto que es una patología muy importante a nivel oftalmológico y, como sabéis, es secundaria a otra enfermedad que es de tipo endocrino, que es la diabetes. Así que nada, empezamos con ella. Lo primero, tenemos que saber que hay tres tipos de diabetes. Empezamos por aquí. Tres tipos de diabetes. Voy a intentar meter poco el dedo porque se desenfoca. Así que nada, tres tipos de diabetes. Tipo uno, que es la diabetes que podríamos decir infantil, la que se desarrolla con muy poca edad, es porque la insulina no se fabrica directamente, ¿de acuerdo? Así hablando en grandes rasgos. Luego tenemos una diabetes tipo 2 o ya una diabetes tipo 2 asociada a la edad. Aparece por una resistencia a la insulina. La insulina se fabrica, pero los tejidos son más resistentes y la acción de la insulina pues no es la misma, es menor, así que se altera. Bien, y luego tenemos una diabetes que es la gestacional. La diabetes gestacional pues surge durante el embarazo, como su nombre indica, y suele solucionarse y curar espontáneamente, aunque hay gente que luego la mantiene. Bien, seguimos. Patología ocular relacionada, pues con la diabetes se relaciona sobre todo las cataratas. ¿Por qué? Porque en gente diabética aparecen mucho antes las cataratas, es decir, aparece con menor edad. El glaucoma, ¿por qué? Porque se afecta. Si habéis visto el tema del glaucoma, lo entenderéis. Si no, pues os dejo el enlace para que podáis ir a verlo. Pero bueno, es fácil de entender, lo explico rápido. El glaucoma, ¿vale? Va a ser un aumento de la presión intraocular. Y está relacionado con un ángulo que es el ángulo iridocorneal. Ese ángulo iridocorneal, si está muy cerrado, va a evitar que se pueda drenar el humor acuoso, ¿vale? Bien, pues ¿qué pasa? Que la diabetes empeora esta situación, ya sea porque se afectan las arterias y las venas, y uno de los conductos de drenaje son las venas epiesclerales. Ya lo veréis en el tema explicado. Bien, luego tenemos la neuropatía, en la que se afecta la papila porque se va a producir una isquemia por afectación de los vasos, como decía. Y luego tenemos la retinopatía diabética. Bien, pues la retinopatía diabética es la afectación de la retina y tiene un peor pronóstico, ya sea por una obstrucción de arteria o vena o por la isquemia que se está produciendo. Bien, en cuanto a la epidemiología, decimos que es variable, ya sea porque se desarrolla un tipo de diabetes de las que hemos hablado antes que otra. Por ejemplo, una diabetes tipo 1 pues va a dar lugar a un peor pronóstico, ya que es desde la infancia, por lo tanto el progreso de la enfermedad es mucho mayor y más duradero. Bien, está relacionado con lo segundo que vamos a ver aquí, con el tiempo de evolución. A mayor tiempo, peor, porque la situación se queda más sostenida ahí. Y luego tenemos que una hemoglobina glicosilada mal controlada, pues también es un factor de mal pronóstico. ¿Por qué? Porque no conseguimos controlar esa diabetes. Perfecto, seguimos. Este tema es rápido y es sencillo, como estáis viendo, es muy lógico. Así que bueno, intentaré hacerlo lo más rápido posible. Y pasamos a la fisiopatología. Pues la fisiopatología, vamos a hablar primero de esto, por esta línea verde, se va a dar en tres fases. Una fase de microangiopatía, ya que van a haber cambios en los vasos. Como decía al principio, los vasos se van a dañar y van a aparecer un cambio en los vasos por una pérdida de los pericitos del endotelio y un aumento del grosor de la membrana basal. Eso le va a dar a los vasos una mayor tortuosidad, que la sangre se quede como más remansada ahí y pueda formar una viscosidad mayor de la que tiene. Por lo tanto, provoca una rigidez de los hematíes y una hiperviscosidad, que puede afectar luego a problemas isquémicos. Perdón, puede desencadenar en problemas isquémicos. Bien, retinopatía. Pues la retinopatía va a ser la segunda fase, por así decirlo, y en ella, ¿qué es lo que está ocurriendo? Al haber una alteración en los vasos, puede provocarse, lo primero, una hemorragia, si se rompen, si hay una rotura del vaso. Puede producirse edema o una oclusión. Hemos dicho que la sangre se remansaba, le costaba más, los vasos además eran más tortuosos, por lo que les cuesta más pasar la sangre. Así que, pues favorece la isquemia. ¿Qué pasa? Como favorece la isquemia, el ojo intenta de alguna manera solucionar esa situación. ¿Cómo lo hace? Creando vasos nuevos. Es lo que se llama VEGF. ¿De acuerdo? Se liberan factores de formación de vasos nuevos. Vale. Y luego, ¿qué tenemos? Tenemos la fase de vitreoretinopatía o de complicaciones de la retinopatía proliferante. Es decir, hay una hemorragia vítrea. Ya sabéis dónde está el vítreo. Si no, podéis ir al vídeo también con el enlace de repaso anatómico, tema 1.
Pero bueno, el vitrio lo que hace es que tracciona la retina y la desprende, ¿vale? De hecho, ahí tenemos un desprendimiento de retina traccional y eso forma un glaucoma neovascular por formación de vasos. Esa formación de vasos hace que todo esté más tirante y acabe desprendiéndose. ¿De acuerdo? Perfecto. Bien. Seguimos. Pues con la fisiopatología vamos a ver que hay alteraciones vasculares, lo hemos visto, en los vasos, en la sangre, perdón, en la permeabilidad y en el flujo. Perfecto. Todo esto va a desembocar en unos signos clínicos. Podemos observar que habrá microneurismas, habrá hemorragia intrarretiniana, exudados duros, exudado algodonoso, ingurgitación venosa y neovasos. También se puede producir una cosa que no tengo puesta aquí, que es el cruce arteriovenoso. Se suele dar en la hipertensión, ¿vale? Que afecta a la retina, pero también se ha visto en retinopatía diabética. Pero bueno, lo más destacado de esto es que se producen microneurismas, es decir, rotura de los vasos, por lo tanto hay hemorragia intrarretiniana, como veis un punto se enlaza con el otro, hay exudados duros, exudados algodonosos, según del origen que sean, va a haber una ingurgitación venosa, es decir, los vasos venosos se inyectan, por así decirlo, más en sangre y va a dar lugar a la formación de neovasos como explicábamos aquí. No tengo el dedo. Perfecto. Clínica. Pues la clínica, ¿cuál va a ser? Tenemos que tener en cuenta que se está afectando la retina. ¿Y la retina qué es? La retina es el sensor, por así decirlo, que utiliza la luz para poder mandar la imagen al sistema nervioso. Por lo tanto, va a haber que una disminución de la agudeza visual. Por la isquemia va a haber escotomas. Esos escotomas son una limitación de la visión, ¿de acuerdo? Bien. Va a haber un desprendimiento de retina, como estábamos hablando antes. Una hemorragia vítrea. Al haber hemorragia, se libera sangre, ¿de acuerdo? Esa sangre, al estar en contacto dentro del vítreo, se coagula, se queda unida y forma unas pequeñas motas, ¿de acuerdo? Que podemos verlo así, como si fueran pequeños coagulillos, que van flotando en el vítreo, ¿de acuerdo? Y eso lo que forma es que cuando pasa la luz se formen sombras en la retina, es decir, no se proyecta bien la imagen. Eso va a dar lugar a que el paciente vea como una especie de mosca, la define así, las moscas como volando, ¿de acuerdo? Con movimientos raros y que pasan por delante del ojo. Bien, eso se llama en nombre técnico miodesopsia, ¿de acuerdo? Bien, luego podemos ver también metamorfopsia, es decir, alteración de la forma de la imagen que se forma, de las cosas que vemos, o discromatopsia, que es una alteración en los colores. ¿Todo esto por qué? Porque se están afectando los conos y los bastones, ¿de acuerdo? Es fácil de entender. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Pues con la anamnesis, nosotros le preguntamos al paciente, le hacemos una buena historia clínica. Oye, ¿es usted diabético? Sí, no, yo soy diabético, vale, tal. ¿Cuánto tiempo lleva de evolución? Pues X. ¿De acuerdo? Entonces vamos orientando un poco el diagnóstico. La exploración es súper importante, ya que un fondo de ojo nos puede hacer ver pues toda esta patología que decía antes, de microneurisma, exudado, etcétera. Los síntomas que va a presentar también puede ser algo orientativo. El fondo de ojo, como decía, de acuerdo a la formación de vasos, y hacer una ecografía siempre va a ser importante, o una OCT. La OCT aquí va a ser la prueba de elección, es decir, la que nos da un diagnóstico claro, porque nos permite ver la retina, todo su espesor, las capas, la conformación que está teniendo, etcétera. Así que va a ser la más importante, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Tratamiento, ya estamos terminando el tema, y lo último siempre, el tratamiento. Pues lo primero, como es una enfermedad que no es oftalmológica como tal, sino que es secundaria a otro proceso, decíamos metabólico, que es la diabetes, pues lo primero es tratar ese problema. Ya que si no lo tratamos, por mucho que tratemos el ojo, la patología que desencadena el problema va a estar de base y entonces va a seguir provocándolo. Así que tratamos primero la diabetes. ¿Cómo? Pues dependiendo del tipo de diabetes que sea, haremos un tratamiento u otro. Si es tipo 1, pues tendremos que ajustar mejor la insulina. Si es tipo 2, le recomendaremos una dieta, ejercicio, evitar el tabaco, etc. También un control estricto de la glucemia para evitar oscilaciones que puedan desencadenar una retinopatía. Y el control de la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, ¿de acuerdo? Siempre que se pueda debe estar menos de 7. Ese va a ser el valor así clave que tenemos que recordar. Bien, luego como segundo, ya hemos tratado la diabetes, el paciente no mejora o tiene una patología ya oftalmológica grave, un daño grave, entonces hay que tratarlo. ¿Cómo? Pues tenemos varios tipos de técnicas, ¿de acuerdo? Tenemos la fotocoagulación con láser, que se hace cuando hay edema macular,
o cuando hay isquemia, ¿de acuerdo? O neovasos. Y luego tenemos ya un tipo de terapia que es la inyección, ¿de acuerdo? Va a ser el tratamiento de elección, siempre se inyecta en la mácula cuando está dematizada. ¿Y qué va a ser? Va a ser una sustancia que lo que hace es que inhibe la formación de los vasos, ¿de acuerdo? Y además inyectamos corticoides para evitar el edema. Bien, y ya como opción más agresiva, por así decirlo, tendríamos el láser. Bien, en cuanto al láser, pues podemos hacer una panretinofotocoagulación, que resulta, si esta es la retina, coagulamos todo y dejamos simplemente la zona por la que el paciente ve, ¿de acuerdo? Bien, luego tenemos la fotocoagulación focal, es decir, hay un punto concreto de la retina que nos interesa utilizar el láser, ahí donde lo utilizamos. Luego tenemos la fotocoagulación en herradura, como veis la forma va a ser esta, con una herradurilla, respetando siempre las estructuras importantes del ojo, mácula, fóvea, etc. Y la fotocoagulación en rejilla. Dependiendo del tipo de lesión que haya, pues se emplea una u otra. Muchas de estas técnicas se emplean sobre todo para evitar la tracción que decíamos, la tracción retiniana y el desprendimiento de retina. Bueno, pues eso ha sido todo. Como veis, un tema muy muy rápido, 10 minutos aproximadamente de tema. Y espero que os haya sido fácil, que lo entendáis. Y bueno, si no entendéis algo, ponedmelo en los comentarios. Decidme si os gusta el vídeo, si no, dale a like si os gusta, suscribiros y ya sabéis, si queréis ver más vídeos, pues tenéis más en el canal. Hasta luego, un saludo.